estudiantil, así como nuestro nombre lo indica, día o a través de. Esperamos estar siendo y continuar siendo la voz de nosotros como estudiantes. Los invitamos a llenar la segunda ronda de nuestra encuesta Día Foro, una encuesta anónima de estudiantes por estudiantes, que tiene como objetivo hacer escuchar nuestra voz como estudiantes acerca de los diferentes cursos y clases que tomamos en la Escuela de Arquitectura. Los resultados son compartidos a Emanuel y Karina para mejorar nuestra escuela. El link se mandará al chat. Si tienen alguna pregunta acerca de los temas tratados, por favor anótenlas en el chat y las vamos a leer al final. Les pedimos registrarse a todos los participantes en el siguiente link y en los casos que aplique se tomará asistencia una vez durante la conferencia y aparecerá este link en el chat. Estará activo por unos minutos solamente para las materias que requieran asistencia. Si ninguna de sus materias lo pide, no lo contesten. Favor de no hacer preguntas acerca de las asistencias en el chat y contactarse directamente con nosotros como sociedad de alumnos. Sin más por el momento, cedo la palabra a mi compañero Abraham. Hola, buenas noches. Bueno, Ambrosi Echegaray es una oficina de arquitectura establecida en la Ciudad de México en 2011 por Jorge Ambrosi y Gabriela Echegaray. Jorge Ambrosi es un arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de diseño, Escuela de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Iberoamericana, Santa Fe, Ciudad de México. Entre los logros y proyectos de Ambrosi Echegaray se encuentra la curaduría del Pabellón de México en la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018, la propuesta ganadora del Pabellón de la Feria de las Culturas Amigas 2016 en el Zócalo, y fueron seleccionados por la Architectural Record como Design Vanguard 2017 y como Emerging Voices en 2015. Asociados con MMX, fueron reconocidos en segundo lugar para el Museo del Niño de Ixtapalapa 2016. En 2019 construyeron una de las más recientes adiciones arquitectónicas al complejo de Casa Guavi en Puerto Escondido, Oaxaca, con el vivero de Guayacán. Actualmente son docentes en el curso de verano y otoño en Columbia University. Les pedimos amablemente que se registren en la liga previamente enviada al chat de la sesión y démosle a Jorge una cálida bienvenida a nuestro conversatorio. El tiempo es tuyo, Jorge. Bienvenido, Jorge. Perfecto, muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Débora, por las palabras y por la introducción. Me da gusto saludarlos a todos. Qué pena no poder estar en estos momentos en Querétaro. Siempre parte de, independientemente del poder platicar como del trabajo, siempre también como el poder visitar como lugares en los que de alguna forma ya hemos trabajado y que también como que tenemos como buenas amistades, pues siempre como que da gusto, y en estos momentos pues en los que no podemos como estar bajando, pues da pena no poder estar ahí con ustedes. Quisiera como comenzar la plática, o me gusta más como lo llaman ustedes, como conversatorio, aunque es un poco como difícil conversar por Zoom, pero por lo menos me gustaría como entender como esta plática como más abierta, como a nosotros nos gusta como entenderlos, y pues platicarles de algunos temas, y quizá al final en las preguntas y respuestas poder como dedicarle tiempo, como pues sí, a escucharlos también ustedes como sus opiniones en relación a las cosas que vamos a presentar sobre nuestro trabajo en esta presentación. Este tema de Bodies at Place es algo que venimos como desarrollando de hace ya como, yo diría como unos 2 años, como entender un poquito como esta lógica, y que también para nosotros hace como mucho sentido en el contexto que estamos viviendo el día de hoy, poder hablar de esto. Y tiene como ciertas connotaciones de por qué lo dejamos en inglés, se los explico ahorita un poco más adelante, por qué no le pusimos cuerpos en un lugar, porque creo que el tema que nosotros queremos como hacer énfasis, that place, tiene una connotación distinta en la traducción de español a inglés. Entonces, con lo que, empezando esto, creo que hay algo que es, digamos, una experiencia común que actualmente todos podemos compartir. O sea, a diferencia de que la arquitectura nos une en términos como de intereses, y por eso estamos aquí todos reunidos, creo que hoy en día hay algo más que nos une, y tiene que ver mucho con las condiciones de este tiempo de confinamiento. Creo que algo que nos ha hecho estos meses, bastantes meses ya de vivir confinados, es que nos hemos hecho mucho más conscientes de nuestros cuerpos, del cómo nos relacionamos los unos con los otros, y de alguna forma también nos hemos hecho mucho más conscientes del espacio en el que nosotros nos movemos como dentro de nuestros cuerpos.
Y de alguna forma dentro de este espacio nos hemos visto como inmersos y sentido el cómo tocamos o no tocamos los espacios y tocamos o no tocamos otras personas. Y cómo dentro de esto hemos empezado como a entender una nueva relación entre esta arquitectura y esos cuerpos que somos, que de alguna forma se ha acentuado a través de estos tiempos como de confinamiento. Cuando hablamos en inglés de to take place, es muy diferente como la traducción, porque no quiere decir como ocupar un lugar directamente, sino take place, como nosotros lo entendemos, es cuando algo ocurre de una manera con cierta estructura o con cierto orden. Y nos gusta mucho como ese entendimiento y ese como cuando hablamos, como el tomar un lugar también tiene como una implicación de orden en esta expresión como en inglés. Y si ocupar un lugar como una acción individual pareciera, o de alguna forma nos gusta a nosotros verlo de esa forma, que abre un mundo de posibilidades, que nos ayuda a comprender la complejidad de las interacciones que tenemos en un contexto específico. Y algo que es importante para nosotros es que primero debemos reconocer que nuestros cuerpos humanos, de alguna forma, están conectados a otros tipos de cuerpos. ¿Cuáles son estos otros tipos de cuerpos? Son cuerpos que abordan otro tipo de formas que también son cuerpos, o nos gustaría entenderlos como cuerpos, como puede ser la infraestructura, como puede ser el paisaje, como puede ser una comunidad, como puede ser una economía. Y de alguna forma, estos cuerpos que abordan diferentes tipos de formas actúan como una especie de hilos que se están relacionando entre sí y que de alguna forma nos vinculan. Y de esta forma como que podemos entender todo interconectado dentro del mismo tiempo. En segundo lugar, y algo que creemos que es muy importante, es entender que nuestros cuerpos tienen la posibilidad de extender su alcance mucho más allá de la condición propia de nuestro cuerpo físico. ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestra existencia no simplemente está interconectada con la realidad y con el entorno, sino realmente es una coexistencia en donde todas nuestras acciones y todo lo que nosotros hacemos tienen diferentes implicaciones y repercusiones con esos otros múltiples cuerpos o con esas otras múltiples formas. Y todas estas premisas anteriores nos obligan a mirar mucho más allá y sobre todo a diferentes escalas. Solo reconociendo nuestra existencia expandida, seremos plenamente responsables de las acciones que desarrollemos cuando estamos ocupando un lugar. Teniendo esto en mente y siguiendo el tema de Free Space expuesto o propuesto por las curadoras Yvonne Farrell y Shelley McNamara en el 2018 para la Bienal de Venecia, y en donde este concepto de Free Space nosotros lo entendíamos como este gran espacio potencial indefinido, que es un espacio no programado, un espacio que todavía está por pensarse, por cuestionarse. Lo que queríamos hacer en la Bienal era profundizar nuestro conocimiento del territorio de México, el territorio de nuestro país. Y para ello, un poco el trabajo que comenzamos a hacer era, con las herramientas que teníamos a la mano, entendiendo que somos arquitectos, que no somos geógrafos, que no somos antropólogos, que no somos físicos, sino de alguna forma lo que sabemos hacer es arquitectura, utilizando herramientas de representación, herramientas simplemente de representación, que es algo que normalmente utilizamos constantemente en nuestro trabajo, buscamos mostrar un territorio. Algo que íbamos encontrando de alguna forma es que el territorio que queríamos mostrar, uno de los principales como características, era que era un territorio de contrastes. Un territorio donde ciertos vacíos, que en este entonces para nosotros los definíamos como free space, solo pueden resaltar la falta de compromisos a corto y a largo plazo del espacio que habitamos. Un territorio donde la incomprensión territorial nos lleva y nos ha llevado al crecimiento de zonas de extrema pobreza y a la ocupación de zonas de riesgo, donde la ausencia del gobierno ha dejado un vacío para el diseño de políticas que puedan proteger áreas verdes e inclusive, dentro de estas mismas políticas, el proteger zonas de alto riesgo para que no sean habitadas. A través de una investigación de la antropografía mexicana, el pabellón Ecos of a Land o Ecos de una Tierra
Desarrollaba en sus premisas una superposición de mapas que al final se convertían en reflexiones sobre la dimensión escala de la urbanización y del territorio, en donde lo que se ponía de manifiesto era la dicotomía que existe entre lo que es el medio natural y las transformaciones humanas. La exposición Ecos de una Tierra tenía como punto de partida o como una intención como de mostrarse dentro del contexto del lenguaje muralista, un lenguaje que consideramos esencial en la historia de México, en donde realmente las raíces y lo que buscaba este movimiento era reactivar procesos de reconstrucción e identidades colectivas posteriores a la revolución, y a nosotros nos interesaba utilizarlo para rescatar ese discurso de identidad. Y de alguna forma, la investigación mediante este, digamos, lenguaje revelaba el alcance de las relaciones que existen entre esta continuidad territorial entre lo urbano y lo rural, y que sin duda es un discurso que sigue muy vigente dentro de nuestro país desde posterior, digamos, a la Revolución Mexicana. La exposición presentó al interior una serie de proyectos que entendíamos proyectos que sucedían como dentro del centro de un país. Estos proyectos, algo que es muy importante para nosotros, es que nunca fue una intención nuestra, nunca quisimos nosotros mostrar proyectos, creíamos que poder hablar del territorio era suficiente a través de su geografía, de su morfología y de sus características, llamémosle geográficas y urbanas, pero a final de cuentas era un requisito de la organización del Pabellón de México para mostrar dentro de Venecia. Y de alguna forma lo que quisimos con eso es mostrar que las escalas de las acciones arquitectónicas en relación a una geografía tienen un rango de acción y un rango de influencia como mucho mayor. Y de alguna forma, esos rangos de acción que van en donde influyen estas arquitecturas o estos espacios, de alguna forma se enfrentan a los desafíos más contemporáneos que tenemos en nuestros días. Y de alguna forma, con esto lo que queríamos hacer es un llamado a la interdisciplinariedad, así como a comprender procesos mucho más complejos que actúan de la mano a dinámicas ecológicas y sociales. Este mapa como museográfico lo que representaba era la colección como de propuestas arquitectónicas, que de alguna forma fue la selección de proyectos que se presentó al centro del pabellón, y de alguna forma cómo estas se vinculan a la extensión total como del territorio, de sus perímetros y sus contextos como no inmediatos, sino contextos expandidos. De igual manera que podemos entendernos a nosotros como un cuerpo y ese cuerpo tiene implicaciones que van más allá y que van más allá de nuestro contacto directo, sino que tiene implicaciones que repercuten en muchas otras dimensiones. De la misma forma era como representar cómo la arquitectura tiene esta misma capacidad de no simplemente acotar su acción a una forma, a un objeto, a un espacio arquitectónico determinado, sino tiene una repercusión a nivel como mucho más extensivo, como a nivel territorial. La sección en el centro del pabellón sugería el vínculo de los dos murales principales que jugaban una perspectiva constante. Por un lado, teníamos las cualidades y las riquezas de una tierra vasta en geografía, vasta en recursos naturales, y con una infinidad de espacios potenciales para desarrollar y para reflexionar sobre ellos y entender un mejor futuro de la ocupación territorial. Pero por otro lado, y en el otro mural lo que buscaba era como mostrar todas las catástrofes causadas por desastres naturales y, digamos, exageradas en sus consecuencias, principalmente debidos a la negligencia humana. Y de alguna forma lo que queríamos mostrar con esto era esta tensión, ¿no? En donde realmente tenemos el potencial de una ocupación inteligente del territorio, el potencial de un ejercicio arquitectónico consciente y responsable de todas las acciones e implicaciones que esto tiene, y por otro lado, la realidad que vivimos, que muchas de las consecuencias de los desastres y de la pobreza que habitamos tiene que ver con faltas de reflexiones en ese sentido. Esta sección es una representación gráfica, tanto la pieza modelada al centro del pabellón, así como la pieza
que se coloca en la parte de atrás, que es una sección que va de la costa del Golfo de México hasta la costa este del Golfo de México hasta la costa oeste, donde se encuentra la principal terminal marítima del poniente, que es el puerto de Lázaro Cárdenas. Esta sección hace alusión a los viajes que hizo Alexander von Humboldt por México dentro de la misma región, y en donde él hace un primer trazo de esta sección, hablando como de las conexiones territoriales. Esta expedición de Humboldt reveló y presentó los tesoros ecológicos que se generaban por el eje neovolcánico, que de alguna forma lo que generan estas elevaciones montañosas al centro del país es un sistema de cuencas, y por lo mismo este sistema de cuencas lo que traducen es en una zona territorial rica en agua, rica en diversidad, rica en especies y también con un confort climático diferente como al resto del país. Esta misma sección como neovolcánica, representada en esta sección, que es la sección original de Humboldt, y en este plano, de alguna forma es la zona donde se dan los principales asentamientos humanos dentro del territorio nacional, donde hoy en día han pasado a ser el grupo de las ciudades más importantes y más ricas como dentro del territorio. Esta sección, en combinación con este dibujo, lo que trataban también como de mostrar era hacer un énfasis en la diversidad de los ecosistemas que existen en simplemente esta sección. Y de alguna forma lo que trataba de evidenciar es un ejercicio de síntesis en donde diferentes layers o diferentes capas de información nos van proporcionando cierto nivel de comprensión de un territorio como delimitado. Terminando la Bienal de Venecia, y habiendo como, literalmente decirlo, como habiéndonos echado este clavado a este cambio de escala, en donde si bien nuestro trabajo estaba como más enfocado en proyectos puntuales, en ejercicios de reflexión o de sensibilización sobre el interior, el exterior, la materialidad, y este tipo como de reflexiones que veníamos nosotros como construyendo desde hace varios años, cuando dimos este brinco de escala al tratar como de abarcar la totalidad del territorio nacional, quedamos como muy enriquecidos y muy motivados a seguir trabajando como dentro de esta línea y seguir atendiendo o entendiendo de manera como específica ciertos problemas como del territorio a otra escala. Es ahí donde decidimos continuar el ejercicio de representación y dirigir ese ejercicio exclusivamente a las fronteras de México. El territorio de México, al igual que el territorio de los Estados Unidos, está limitado en el lado este y en el lado oeste por océanos. Pero a diferencia, en su lado norte y en su lado sur, ambos países tienen una condición muy distinta, que es una frontera que no es completamente geográfica, sino es una frontera geopolítica, en donde normalmente estas fronteras están representadas por una línea que pretende separar de alguna forma las realidades vecinas, pero en realidad, más que una línea de separar realidades, lo que se convierte es una especie de cicatriz en el territorio con muchas mayores implicaciones y como con muchos mayores problemas. El trazado de una línea, en este caso, cuestionó las distintas condiciones que representa cada bando o cada lado, reconociendo que ninguna de las fronteras políticas delimita realmente el territorio. Entonces, de esta forma, lo que sucede para nosotros es que la línea no logra representar o no logra separar las complejidades y las condiciones de un terreno común donde se encuentran dos o más países. La línea, de alguna forma, es el resultado abstracto de decisiones políticas e históricas que genera un límite completamente arbitrario. La frontera geopolítica, tanto al norte como al sur del país, ha sido guiada en algunos casos por obstáculos físicos, incluyendo como ríos, elevaciones topográficas, pero en otros puntos muy particulares el trazado de la frontera ha ignorado a los antiguos habitantes y biomas de las diferentes regiones.
Al final, tales líneas conllevan significados políticos y simbólicos completamente desconectados de las características físicas del territorio, y por lo mismo esta frontera ciertamente no determina dónde termina la identidad de un país y dónde comienza la identidad del otro. En lugar de asumir, nos gustaba a nosotros, en lugar de asumir un papel restrictivo como contención, lo que queríamos hacer en estos ejercicios de representación era mostrar la frontera como un ecotono. Un ecotono, no sé si han escuchado como la palabra, lo que es el espacio intermedio entre dos ecosistemas. Es un espacio que no es ni el ecosistema A ni el ecosistema B, sino es una parte del ecosistema A, es una parte del ecosistema B, en transición ambos, y al estar como en esa mezcla, lo que genera es un ecosistema C. Entonces, de esa forma, nos gustaba entender esto como ecorregiones naturales que se conectan con otros ecosistemas y con otros grupos sociales. Nos gustaba entender y representar la frontera como un lugar para la hibridación, un lugar literalmente de conexión en vez de separación, en donde si alguna vez eran cuerpos diferentes, estos tipos de cuerpos de alguna forma están interactuando, intercambiando y combinándose de un lado hacia el otro. Y con este entendimiento, la frontera pensamos que podría convertirse en un lugar completo en su extensión. No es una línea, la frontera dejar de pasar de ser en esta condición de línea y más bien entenderla como un lugar en donde las diferentes estructuras culturales, sociales, físicas, geográficas, ambientales y económicas se encuentran y se complementan entre sí. Partiendo de estas premisas como de la gran escala y también como con estas reflexiones del territorio y de las conexiones, nos empezaba como a venir a la cabeza y a pesar mucho la idea de lo esencial. Y lo esencial entendido en donde el brinco como a la gran escala de alguna forma podía ser como abrumante, las complejidades como territoriales, como que no nos permitían como entender cómo poder accionar como ciudadanos o en nuestro trabajo más práctico, que pues muchas veces es como mucho más pragmático. Y entonces estas reflexiones del esencial en donde entender qué son las cosas básicas de alguna forma de un espacio empezaban a ponerse como sobre nuestra cabeza. Entonces, esperando haber dejado claro de alguna forma que el territorio es una palabra que se refiere a la extensión de un país, y entendiendo, como ya bien lo dije, que el territorio es una definición compleja que aborda diferentes escalas y relaciones dependiendo del área de estudio, me gustaría volver en este punto como a este momento presente, que es un momento en el que nuestros cuerpos han estado limitados dentro del espacio de nuestros hogares. Entonces, por eso quisiera regresar a este esencial en donde volteáramos a ver otra vez como este espacio íntimo del confinamiento, que es con lo que, digamos, abrimos esta conversación. Y como con esto partir, decir, en el momento en el que nos pidieron o incluso nos obligaron en muchos casos a limitar nuestras actividades dentro de este espacio doméstico, hemos tenido la oportunidad, bajo estas condiciones de encierros, de repensar la vida que estábamos viviendo, el ritmo, las relaciones, etc. La mayor parte de las actividades que de alguna forma estábamos como viviendo han sido cuestionadas. Se ha expuesto las cadenas de consumo y las necesidades de nuestras interacciones en el modelo del capitalismo, y a la vez situaciones que ya no se cuestionaban a diario son ahora el foco de nuestra atención. Durante la pandemia, consideramos nosotros que en México el instinto de supervivencia ha obligado a los ciudadanos a elegir entre su cuidado personal, quedándose en casa en beneficio de su salud, como todos nosotros que podemos estar aquí teniendo desde nuestras casas una reunión de Zoom en donde cultivamos como nuestra cabeza, nuestro intelecto y de alguna forma construimos ese discurso a través de la educación. Pero hay muchos otros que no tienen esta opción y que realmente no tienen opción más que continuar con su trabajo, como normalmente de costumbre lo hacen, para mantener en la medida de lo posible los ingresos para su familia y poniendo obviamente en riesgo su salud personal y la de todos sus seres queridos. De alguna forma, lo que evidencia esta dicotomía es la brecha social donde las diferencias se están agrandando cada día y agudizando gracias, en este caso, a esta crisis como de la pandemia.
Lo que se ha puesto como manifiesto es que los sectores menos privilegiados de la población han estado expuestos a un mucho mayor riesgo, y eso lo podemos ver en el número de casos simplemente en Ciudad de México, eso es el número de casos identificado por código postal. Y de alguna forma el sector privilegiado o digamos, las diferencias económicas que han permitido a otro sector social han generado estas opciones como de oficina en casa, o incluso mucha gente que aplica este concepto como de vacación de oficina, en donde sienten la pandemia como un lujo, en donde realmente pueden estar trabajando desde cualquier lugar de vacación, playa o casa de fin de semana. Al mismo tiempo, la retirada que hemos tenido todos de una vida exterior ha acelerado la falta de separación entre las actividades humanas más básicas. El hogar, el trabajo, la educación y el juego se han convertido en un continuo completamente indiferenciado. Las fronteras que teníamos cada uno se habían disuelto en los fluidos del ámbito doméstico, al tiempo que exponían nuestro contexto urbano inmediato, sus desequilibrios, sus desigualdades y sus disociaciones. Estas condiciones han despertado en nosotros una mucho mayor conciencia de lo que significa lo hiperlocal, lo que revela la importancia de cuestionarse sobre la necesidad básica, incluso lo esencial, para imaginar un futuro posible en busca de la igualdad. El modelo de más, a través del lujo y las posesiones, debe de alguna forma imponerse, impulsarse para volver a imaginar el nuevo sistema económico de que deberíamos aspirar. En la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos de una manera mucho más consciente, hemos caído en un enfoque muy similar a los pitagóricos o los epicúreos. Es decir, cuidar los hábitos de vida, estar pendiente de la dieta que consumimos, tanto el ejercicio físico como mental. Entonces no estamos tan lejos de lo que los griegos clásicos entendían como cuidado en ese entonces. ¿Cómo es que pudiéramos tejer nosotros, como arquitectos, como ciudadanos, una red de atención como mucho más compleja en ese sentido? También podríamos mirar hacia atrás a la vida monástica, como lo hace Pervitor Aureli en su ensayo Les Isinov, donde repasa los principios que guían una vida de austeridad, tanto en los monjes franciscanos como en la vida contemporánea, donde el reconocimiento de las necesidades más esenciales de uno se encuentra con el bien común. Podríamos cuestionar hoy que consideramos una extensión de lo doméstico, pero que cae de alguna forma fuera del hogar. ¿Cuáles son esos espacios intermedios que realmente fomentan la comunidad? Palasma, por su lado, insiste en la necesidad de recuperar el cuerpo para revalorizar el lugar. En su libro Los ojos de la piel, justifica que si la arquitectura quiere garantizar un sentido del lugar, debe considerar el cuerpo y su experiencia del lugar a través de todos sus sentidos. Priorizar un sentido de detrimento de otros sentidos es mutilar la experiencia, literalmente, empobrecerla. Por el contrario, promover toda la experiencia sensorial del cuerpo es un enriquecimiento, porque hace más concreta y única la experiencia del lugar y acentúa sus diferencias con respecto a otros lugares. El ensamblaje de estas últimas ideas, la de los pitagóricos, la de Pervitor Aureli y la de Palasma, hace que tiene como objetivo explorar el significado de la austeridad para así poder definir la idea de lujo. Trabajando en colaboración con artesanos y con diseñadores locales, redefinimos de alguna forma los elementos esenciales del lujo en un ejercicio, en un hotel, en una casa de 1800 en el centro histórico de la Ciudad de México. Entendiendo que todos somos cuerpos interconectados, una arquitectura no lo es diferente. Y desde ahí planteamos cuestiones fundamentales hacia la disciplina de la arquitectura que caen en las nociones de límite, de tipología y de programa. Jugamos en torno a la tipología del hotel como principio del encargo que estábamos como comisionados a hacer, y de alguna forma funcionando en la historia de una casa tipológica, pero de una casa con tipología tradicional de patio central, como hay muchas en nuestro territorio, creando al mismo tiempo una configuración espacial muy predecible. De alguna forma, algo que a nosotros nos pasaba cuando trabajamos en este hotel de una casa patio tradicional, es que seguramente ustedes habrán visitado en Querétaro muchos hoteles con casas en el patio o muchas casas patios, y tienen una problemática principal, que es que todas las crujías tienen como única relación o extensión, vínculo como del espacio, siempre es hacia el pasillo central.
Normalmente en las casas coloniales existe la comunicación crujía a crujía, que en un hotel se tiene que ver interrumpida forzosamente porque no puedes entrar de un cuarto a otro de manera secuencial, sino tendrías que salir a un espacio público. Y por lo mismo, pues eso condiciona que todas las habitaciones viven en un pasillo y de alguna manera eso hace como esta tipología como muy estricta, como muy predefinida. Y de alguna forma, para romper esta idea, decidimos crear un sistema de patios. Un sistema de patios que de alguna forma rodean el patio principal. Y con esto lo que queríamos era incrementar las relaciones interiores y exteriores y mezclando también dentro de las crujías originales conceptos de lo público y lo privado. De esta forma nos permite pensar que el hotel está entendido como un ambiente exterior continuo y un pasaje doméstico sin fin, el cual está definido entre habitaciones, tecnologías pasivas y objetos donde el hotel de lujo se está redefiniendo constantemente, donde el espacio público y lo privado son el umbral desde el exterior hasta el interior en muy diferentes escalas. En este ejercicio nos gustó entender la habitación y su interior como un lienzo en blanco en donde los materiales artesanales se fusionaban con las piedras, el acero, el vidrio, los terrazos y los acabados originales de la casa, así como con las paredes originales, liberando en la medida de lo posible el espacio de todos los adornos innecesarios y de esta forma dar la oportunidad al huésped de centrarse en lo esencial, en lo más importante, y otra vez, aquí la analogía de alguna forma a lo que vivimos todos hoy en día en nuestras casas. Los objetos, en este caso al interior de la habitación, nos gustaba entenderlos como herramientas, no como decoración. Son herramientas esenciales, que es mobiliario y decoración al mismo tiempo, y que de alguna forma hacen referencia y toman como base las tradiciones de la cultura de construcción de mobiliario del movimiento de los Shakers, que es esta secta religiosa que desarrolló un sistema de muebles de carpintería de muy alta calidad y de muy interesante manufactura y una estética muy personal. Y bajo esto, de alguna forma, se inspiran como todo el lenguaje de estos muebles y objetos de herramientas al interior del espacio. De alguna forma, volviendo a la pregunta de cuáles son los elementos esenciales, en este caso utilizamos el patio como un sistema, un elemento adyacente a la definición de cada una de las habitaciones, así como de los restaurantes públicos y de las tiendas, restando a lo largo del edificio, como con este ejercicio de subtracción de los patios, logramos que estos espacios se conviertan en una especie de mediadores entre lo público y lo privado, conectando no solamente estas relaciones, sino también vinculando con la luz, con el aire y de alguna forma convirtiéndose en una extensión de la habitación vista desde el interior como de la habitación. No va a quedar tantito aquí. Entonces, si de alguna forma saltamos de nuevo al entendimiento del cuidado, casi podríamos describirlo como banal de uno mismo, a este cuidado griego o epicuro, al cuidado individual, el mismo cuidado que Carol Gilligan explica en la ética del cuidado, era cuidar el cuerpo, en donde cuidar el cuerpo debería ser siempre al principio de uno mismo. Pero ella misma, esta autora, menciona que cuidar simplemente de uno mismo es una acción como sumamente egoísta. En este mismo texto, Gilligan propone que de alguna forma debemos ampliar nuestro sentido de la responsabilidad y encontrar la manera de cuidar de los demás, dejándonos a nosotros de lado por un segundo y de alguna forma poder incluir a estos otros cuerpos o estas otras realidades en este discurso de responsabilidad ampliada. Incluso si eso supone un autosacrificio a cambio del bienestar de los demás. La respuesta final de Gilligan es más apropiada en este punto que en cualquier otro momento. En este punto me refiero al momento que estamos viviendo. Encontrar el equilibrio entre el cuidado de uno mismo y el cuidado de los demás. La razón de traer esta ideología en este punto es quizás leerla de otra manera, reinterpretarla a otra escala como ya lo mencionamos en este tema arquitectónico de pensar en muy diferentes escalas, donde el uno podríamos entenderlo como la raza humana y el otro es nuestra relación también con otras formas de vidas. En otras palabras, el mismo aquí sería
la humanidad, y entonces la humanidad de alguna forma podría ser entendida como el mismo medio ambiente. Pensemos de alguna forma la arquitectura o el ente de la arquitectura vista también como un cuerpo, no nada más nosotros como un cuerpo, sino regresemos a esta idea de tratar de entender la arquitectura como una especie de encarnación. Desde ahí podríamos empezar a repensar qué es lo que la arquitectura toca y qué es lo que la arquitectura de alguna forma no toca. O sea, la arquitectura entendida como un cuerpo, cómo es, con qué se relaciona y de dónde se retira o se aparta. ¿Por qué la arquitectura? Porque la arquitectura siempre debe repensarse, reorientarse para volver a definir esos límites arquitectónicos preestablecidos y las clasificaciones urbanas que se utilizaron para asegurar el beneficio en detrimento de los derechos sociales, más aún la falta de los derechos ambientales. Y entendiendo que ese es el mundo actual que habitamos y es el mundo que vivimos, y por lo mismo la urgencia a este tipo de reflexiones. Hemos hablado del bienestar, del cuidado del propio cuerpo, de cómo el aire, el agua, la naturaleza son imprescindibles cuando se replantea el lujo. En este caso nos gusta imaginar cómo el confinamiento nos hubiera hecho, es como de alguna forma, nos hubiera hecho regresar esa cabaña primitiva de Marco Antoine Laguerre, la que entiende la arquitectura como un refugio, pero con una noción más de una red amplia de espacios y servicios comunes que se vinculan a un Miguel micro y la escala macro influye en lo político, lo económico, lo ambiental, en lo general y de alguna forma no al revés. Quizás entender la arquitectura como un cuerpo podría darnos la posibilidad de ver la arquitectura cuidándose a sí misma y también encontrando la manera de cuidar de los demás. A través de esos podríamos dar espacio para abordar adecuadamente otras formas de vida. Nos imaginamos a la arquitectura trabajando como una especie de agente que medía las relaciones entre plantas y humanos, entre suelo y las mismas plantas, entre el aire y el clima. Nos gusta entender la arquitectura que puede ser un espacio para nutrir y observar una especie en peligro. En este proyecto siguiente, una especie en peligro llamada el guayacán, un árbol que se encuentra normalmente a lo largo de la costa pacífica de México y que tiene como condición el encontrarse dentro de climas cálidos. Y de alguna forma, para cultivar y trabajar con esta especie, algo que fue importante antes de cualquier cosa, fue necesario constituir un marco legal para poder como manipularla y poder proponer de alguna forma este pabellón. Todas las especies protegidas en el territorio nacional tienen, o sea, un principio básico es que no existe la posibilidad de que nadie maneje este tipo como de especies y para ello existe un mecanismo legal que es crear unidades de manejo ambiental en donde realmente si se logran crear estas unidades hay un marco legal que te protege y te permite poder empezar a operar. Entonces, la primera estrategia para poder desarrollar este pabellón en las inmediaciones de Casa Guadi, en la costa de Oaxaca, y poder trabajar con las plantas, fue realmente generar esta estructura legal que nos permitiera como manipular la planta. De esta forma, el pabellón de Guayacán fue pensado como una especie de umbral. Siempre fue entendido como un espacio de mediación. En su interior, las plantas siempre son las primeras digamos, en la cadena como de entendimiento y de jerarquía. Estas se mantienen siempre al nivel del suelo original, nunca suben, nunca bajan, mientras la actividad humana, en este caso, se empuja 1 metro por debajo de la tierra, de alguna forma para enfatizar este acto de desplazamiento. Realmente el que se desplaza es el ser humano y no la planta. Tal acción no simplemente da este simbolismo del desplazamiento de la raza humana como no la más jerárquica dentro de este proyecto, sino también da la posibilidad de observar, tocar y cuidar los brotes de estas plantas a una mejor posición para hacerlo. Obviamente también reduciendo el espacio físico. Este hundimiento, a su vez, también concentra la humedad que emerge del suelo y crea una especie de microclima que le permite a las plantas tener una mejor relación. El umbral del pabellón, o este tema de mediación, tiene en su acceso esta estructura que también funge como un umbral, que es una losa inundada, un depósito de agua. Es una especie de fuente que de alguna forma reconoce la relación que está entrelazando el árbol y la misma agua. Y de alguna forma esta losa también proporciona el único lugar de sombra para los trabajadores y los visitantes, en donde recordemos que la temperatura promedio en esta parte de Oaxaca es de 28 grados centígrados
al año. El resto del espacio, en este caso, es solo para el sol, para el aire y de alguna forma para las plantas. Un espacio vacío que evidencia la transición entre lluvias y sequías. Como lo dijo Gilligan en digamos, las definiciones que hablamos anteriormente, cada lugar ha tratado de cuidar a los cercanos. Así, nosotros como arquitectos y otra vez como ciudadanos debemos ampliar nuestra comprensión del otro, así como nuestra relación a los espacios compartidos, como que también de alguna forma, o sea, la manera en la que nosotros podemos o sea, el primer indicio que de alguna forma nosotros estamos cuidando al otro, que estamos preocupados por el otro, es un principio que nace a través del respeto. En el momento que respetamos algo, en ese momento las cosas, podemos hablar de que nuestra conciencia como de lugar es una conciencia, digamos, extendida. La forma en que hemos llegado a pensar o relacionarnos con nuestros cuerpos y otros cuerpos debería abrir de alguna forma nuestra conciencia, como lo decía. Con eso en mente, ahora me gustaría compartir con ustedes este último proyecto, uno que reflexiona sobre espacios de encierro, sobre espacios de posibilidades y de paseos, que invita al visitante a ser consciente de su cuerpo mientras camina a través de ellos. Este proyecto, que es un pabellón, ofrece al usuario normalmente, o sea, lo que buscamos es ofrecer al usuario una respuesta experiencial. Consiste en la activación de todos los sentidos que acompañan el movimiento del cuerpo y es por tanto una exposición abierta. Abierta porque depende de la propia experiencia del visitante para que tenga sentido y sea percibido en su totalidad. En la medida en que finalice y se cierra en la interacción con el visitante, este lugar, digamos, es único para cada persona, es diferente para cada uno de los habitantes que lo visita. Este ejercicio y este pabellón lo que buscaba, y nos gustaba esta imagen del flamarión, en donde realmente es este proceso a través del cual uno, en esa representación como de conciencia, puede ir más allá de la comprensión preestablecida y asomarse a una comprensión distinta que realmente es el contexto que está como más allá. Y por eso también nos gusta pensar como en escalas, en donde realmente las escalas nos ayudan muchas veces a tener una comprensión mayor de lo que de alguna forma está sucediendo en una escala menor. Y en este ejercicio, en esta mirada cósmica, en donde el entender más allá simplemente de nuestro planeta ha abierto también como muchas posibilidades y definiciones de lo que de alguna manera habitamos como al interior. El proyecto en este caso, digamos, atravesar esta instalación significa sumergirse en una sucesión de alguna forma de vacíos. El primero es entrar al vacío de la gran escala, al vacío de la sala José Luis Benlliure al lado del MUCA en Ciudad Universitaria, y de alguna forma sentir la comprensión que existe entre este vacío de la sala y la superficie curva. Y esta misma superficie curva a la vez se va, digamos, como concentrando al entrar a esta siguiente, le llamábamos como cámara, esta siguiente cámara que te entra a un nuevo espacio cuadrado que de alguna forma te pone en contraposición de nuevo contra la superficie curva. Si bien el espacio exterior de la sala estamos expuestos a la superficie digamos, cóncava, al interior podríamos estar como más sensibles a la superficie convexa. Pero lo que es muy importante es que una vez que se accede al interior de la superficie curva, el visitante toma conciencia de su propia presencia a través del reflejo en el cristal. Es un poco irónico esto que menciono porque el fotógrafo que hace esta foto hace un proceso de edición para borrarse dentro de la misma fotografía, pero a final de cuentas, digamos, uno entrando a este pabellón, lo primero que vería es el reflejo de uno mismo. Y en este momento, de alguna forma, el sujeto solo puede mirarse a sí mismo y reconocerse como un caminante dentro del espacio entre la superficie curva y la superficie ortogonal. Un espacio que emula las dos caras del ser humano. Por un lado, lo racional, refiriéndose al ortogonal, y por otro lado, lo irracional,
quizá representado en este caso por la superficie curva. El primero ligado obviamente al orden cartesiano y la ortogonalidad, el segundo a lo curvo y lo encorvado o a la emocionalidad o la complejidad. Al interior aparece un nuevo umbral en donde este umbral lleva al visitante a un espacio contenido enmarcado por dos murales del territorio. Son los dos murales de la Bienal de Venecia que se expusieron en el 2018 y en este caso se llevaron y se trajeron a México para montarse en Ciudad Universitaria. De alguna forma estos dos murales delimitan el vacío ortogonal y pareciendo de alguna forma estos dos murales lo mismos, obligan al visitante a reconocer el territorio con estas mismas contradicciones o yuxtaposiciones o dicotomías que eran las mismas que vinculaba la sección de Humboldt en el pabellón de Venecia. Aquí lo que las vincula es la experiencia de uno mismo al interior de este espacio. Nos gusta pensar que el territorio en ambos casos es un territorio desnudo, desnudo a través de su orografía y su batimetría, de alguna forma también tallado en piedra, entendiendo como la representación del peso del territorio como esta gran masa territorial sólida. Y de alguna forma también mostrando su carácter antropomórfico a través de la misma dimensión tectónica de la piedra. Toda posible reflexión sobre el territorio, en este caso, se hace a partir de su geografía y no de su historia, que para nosotros eso era fundamental. Pensamos que la historia tiene muchas maneras de interpretarse y de entenderse, pero la geografía y la orografía de un territorio no tiene muchas maneras de interpretarse. Es un dato estático. Y un poco para ir concluyendo y terminando esto, me gustaría pensar que las reflexiones compartidas hoy no sean más, o sea, no sean simplemente esta conversación, sino realmente me gustaría entenderlas más como una invitación a pensar mucho más allá en los cuerpos y el cuerpo de alguna forma que habitamos. Y no nada más por entender el cuerpo, o sea, el cuerpo de esta forma, sino entender realmente la causa-efecto que existe del impacto humano en los ecosistemas naturales, en las distintas escalas que un cuerpo permea en el otro. Es una invitación también a romper los límites de la arquitectura, a reprogramar de manera integral, reinterpretar también las tipologías actuales que dan poder y forma a lo político, a lo económico y a lo ambiental en general, que como ya vimos está lleno de problemas y que de alguna forma requiere recuestionarse y repensarse. Y con esto en mente, poder ser como más conscientes de las múltiples escalas en donde nuestras decisiones siempre están implicadas. Y creo que con esto, digamos, con este viaje que a través como de estos distintos proyectos, que no me interesa en estas conversaciones y desde hace ya como varios años, tanto Gabriela como yo hemos hecho como el ejercicio de no mostrar los proyectos en sí, de no hablar como de soluciones arquitectónicas específicas, porque eso es algo que podemos, que se puede ver en muchas plataformas digitales. Y también creo que es de lo que normalmente hablamos todos los días en términos académicos. Nos gusta más como entender estos foros, como esta invitación a, como ya lo dijimos, como abrir esos límites, a entender que nuestro oficio arquitectónico, y nosotros lo ponemos sobre la mesa porque antes de la Bienal de Venecia nuestra práctica era como, podríamos definirla como bastante ortodoxa y clásica en términos como de diseño, y como a raíz de ahí, estos últimos 3 años han sido para nosotros un ejercicio de reflexión en muchas otras disciplinas, en muchas otras escalas, con muchos nuevos proyectos a los cuales nos estamos pudiendo involucrar, que ya atienden este tipo de problemáticas y que en la manera en la que los abordamos pueden dar respuestas no únicamente a un proyecto físico, solución, un proyecto ejecutivo, sino también a temas que pueden tener implicaciones políticas, económicas o de otro tipo como de transformaciones. Entonces, quisiera yo cerrar este conversatorio con esta imagen de Humboldt que a final de cuentas, cuando empezábamos a trabajar en esta reflexión territorial y veíamos los dibujos de Humboldt, si bien Humboldt entendido como un geógrafo, un investigador, un viajero completamente distinto a un arquitecto, hoy como arquitectos podemos entender un sinfín de similitudes, de lecturas en este ejercicio de representar y de comunicar un mayor nivel de comprensión del mundo que nos rodea y de cómo incide nuestra presencia en esto. Entonces, con esto termino. Dejo si quieren de compartir pantalla y pasamos a las preguntas y respuestas, si les parece bien.
Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, Gracias. si tienen preguntas ya empezaron a mandar, pero si tienen preguntas las pueden enviar por el chat y aquí les vamos a preguntar. La Ok. primera pregunta es de Debbie, precisamente, y dice, ¿cómo defines un espacio que habla por sí mismo? ¿En qué premisas te basas? Yo creo que cualquier espacio habla por sí mismo. El, el problema es de qué habla. Y creo que ese es un poco lo que creo que es como muy importante pensar, ¿no? O sea, digamos, podemos entrar al espacio más, eh, digamos, más despojado de carácter. Podemos empezar un espacio cuadrado de tabla roca con pintura vinílica, la más simple color blanco, con pisos de linóleo, con la ventana más barata que encontremos de aluminio, y pues está hablando. Pero justo habla como de todas estas carencias, ¿no? Y de todas estas reflexiones, como es un espacio que lo que nos está diciendo es todo lo que no le importa y todo lo que no considera. Y eso, si lo pensamos en el entorno construido que habitamos, es gravísimo y es de susto, ¿no? O sea, si vemos las ciudades construidas que tenemos, sin duda hay unas que tienen un discurso rico y hay muchos rincones de la ciudad que están llenos de esos discursos ricos, sensibles, de literalmente que podemos exprimir como de conciencia de seres humanos, pero hay una cantidad de entornos urbanos que lo único que hablan es de todo lo que de todo lo que nos está hablando. Y inclusive eh, de todo lo que, o sea, de todo lo que no quieren hablar y de todo lo que, de infinidad de veces como ciudadanos nosotros, como políticos, los políticos y demás, niegan esos discursos y los niegan deliberadamente para no hacerles frentes, porque son realidades que duelen, son realidades complejas, que no tienen soluciones prácticas y sencillas. Eh, pero eso no quiere decir que no debamos hablar de ellas. Entonces yo creo que ante esa pregunta, eh, Débora, creo que lo que es importante es entender realmente cuál es el discurso de hablar. O sea, todos los espacios hablan, pero realmente es el de qué deben hablar. Y creo que eso es lo que es crucial. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Y creo que tiene que ver con lo que acabas de decir. La pregunta de Fernando Fresán. ¿Implementarías estas estrategias sensoriales del cuerpo en programas diferentes como vivienda? Sí, yo creo que sin duda. O sea, digamos, todos eh, los espacios que habitamos y que ocupamos, o sea, y lo pensamos en nuestras casas, o sea, nuestras casas por donde las veamos están llenas de historias y están como llenas de mensajes, en el buen sentido y el mal sentido, y quizá muchas veces el, voy a pensar, es difícil decirlo, pero creo que también es una realidad. O sea, yo entro y voy a poner el ejemplo de, no sé, de mi madre, ¿no? Y de pronto llego a su casa y su casa está llena de objetos, ¿no? Y para ella esos objetos tienen infinidad como de mensajes, infinidad de símbolos, infinidad como de lecturas y sin duda son valiosos en su discurso para ellas. Yo normalmente me cuestiono si son necesarios, ¿no? O sea, yo podría guardar en un cajón el 99% y dejar hablar lo que está detrás. Pero también creo que es ese nosotros aprender como a tener esta lectura como de la arquitectura y de lo que dice. Y sí, sin duda, creo que hemos construido una sociedad y un mundo en donde también como las líneas de consumo no nos permiten como hablar. Pero voy a poner otro ejemplo. O sea, tú entras, por ejemplo, al centro de Querétaro o al interior de un patio de una casa colonial y yo les pregunto, ¿necesitaría tantos objetos para comunicar? Yo pienso que no, o sea, la arquitectura del espacio comunica muchísimas cosas y te trae memorias y te trae recuerdos, quizá no de la foto de tus papás o la foto de tu primer viaje a no sé dónde, trae recuerdos sociales de la época colonial, trae otro tipo como de lecturas de cuando visitaste tú por primera vez de niño una casa patio y te asombró el patio o de un patio que jugabas de niño, o sea, al final de cuentas el mensaje está, hay que hacer que ese espacio y que esos mensajes estén presentes en la arquitectura y posiblemente, y regresando
al proyecto que mostré, el de Círculo Mexicano, en esta redefinición de lujo, y que también tiene que ver mucho con el texto de Pier Vittorio Abreu y de Les Sinofes, pues recordemos que es lo esencial, y sobre eso esencial enfoquémonos, y posiblemente podríamos dejar de lado muchos temas como de consumo y muchos elementos decorativos en nuestros hogares, y dejaríamos que otras cosas hablaran, ¿no? Y posiblemente, no sé, a veces pensamos en nuestra arquitectura, siempre que vamos a colocar un aplanado sobre un muro, pues siempre nos los cuestionamos muchas veces, cuál es la razón de hacerlo, ¿no? O sea, ¿por qué no dejar realmente esa historia constructiva que está detrás y que se vuelva parte del mensaje? A veces nos gusta pensar que el aplanado trae un nuevo mensaje y que el cubrirlo también comunica algo, pero de alguna forma, lo que trato de decir con estos como ejemplos o analogías es que sí, o sea, sin duda estas estrategias como sensoriales pues son llevadas a nuestra casa, y la conciencia desde infinidad de cosas, ¿no? Desde en el buen sentido y en el mal sentido, o sea, no hay yo me acuerdo mucho, nosotros vivimos en un edificio que diseñamos en el 2014, que es un conjunto de 4 casas, y por la condición inmobiliaria en el momento que se hizo el edificio, digamos, obviamente nosotros habitamos el edificio y sí somos propietarios de esa casa, pero a final de cuentas el edificio se hizo dentro de un esquema de promoción inmobiliaria del cual nosotros fuimos parte, y en el cual en el momento que se consideró pues no planteó ningún tipo de estrategias pasivas o ningún tipo como de planteamientos realmente de ahorro de energía como significativos. Y pues hoy es un padecimiento, o sea, cada vez que le tienes que jalar al excusado y saber que esa agua se va 100% al drenaje, pues, o sea, no hay, o sea, literalmente no hay una vez que no abra la llave inclusive del lavabo y estés pensando que esa llave no tiene ningún proceso de filtración y de reutilización. Y pues lo padecemos como todos los días. Y es esa especie de conciencia, ¿no? Pues el espacio con el que te relacionas tiene como implicaciones, y de alguna forma, si un día ves una noticia en donde hubo escasez de agua en determinada comunidad y regresas a tu llave, a tú abrir tu llave, dices, ok, yo soy parte del problema, ¿no? O sea, esa comunidad no está exenta de mis acciones diarias de abrir una llave en mi casa. Y si bien hoy en día ha sido muy complicado poder hacer transformaciones en ese edificio por los vecinos, porque no hay presupuesto, por muchas cosas, son conciencias que trasladamos a nuevos proyectos, y sin duda no hay ningún proyecto nuevo que salga de la oficina que no tenga plantas de tratamiento en grandes porcentajes como de agua. Y esa misma, digamos, mensaje que te transmite ese proyecto y que podemos nosotros tratar como de ser conscientes de eso, pues se traslada a muchos otros proyectos en los que nos involucramos hoy y que de alguna forma empiezan pues como a resarcir quizá esos daños que todos de alguna forma venimos haciendo. Muchas gracias. Muy interesante, en especial esta parte acerca de la memoria estética y cómo el espacio, sí, cómo lo lees, las circunstancias personales. Está bastante interesante, Jorge. Y bueno, una siguiente pregunta de Paula Zavalla. ¿Crees que un espacio vacío físicamente permite generar a un espacio lleno en la mente del ser humano? Perdón, es que estaba como tratando de leer al mismo y como no encontré la pregunta. Es la última. ¿Crees que un espacio Ya. vacío físicamente permite generar un espacio lleno en la mente del ser humano? Sí, o sea, voy a poner el ejemplo que pone Pier Vittorio Aureli en el libro de Leslie Sinov. Él hace un análisis de una fotografía que le toman a Steve Jobs, no voy a recordar ahorita el año, ni tampoco voy a recordar el nombre de la fotógrafa, pero lo que es una fotografía en donde sale Steve Jobs sentado en la sala de su casa. La sala de su casa no tiene ningún mueble. Él está sentado en el piso, con una lámpara que está como a la mitad del espacio, jalada. Él está con un par de libros y tiene al lado como un aparato de música. Y esta imagen, Pier Vittorio Aureli la compara con una imagen que les mostré, que es la imagen de la habitación que hizo Hans Meyer, que es nada más esta, que parece casi una habitación monástica, pero es esta cama con también con el aparato de música y con una pequeña silla, en donde realmente cuando empieza Pier Vittorio Aureli a tratar de hacer esta reflexión, dice que en este ascetismo monástico casi, pues sí, franciscano, que de alguna forma hay como ciertas de esas cualidades que
como en Steve Jobs en su manera como de vivir. Hace también referencia de que Steve Jobs en esa fotografía ya Apple era un éxito y de alguna forma en ese momento ya él era multimillonario. O sea, no es un tema de presupuesto los muebles de su sala, pero de alguna forma lo que se evidencia es dónde tiene él puesta su atención. Digamos, es millonario y no estaba realmente en ese momento pensando ni en comprarse un yate, ni comprarse la sala más nueva, ni ver de qué tamaño era la televisión que ponía en su casa. Realmente estaba enfocado quizá en los deleites personales, quizá era cultivar el intelecto a través de los libros y posiblemente también el disfrutar un momento sensorial como lo podría ser como escuchar música. Y de alguna forma, yendo hacia atrás como hacia la filosofía franciscana, también hablaba como del despojo de las necesidades banales, permite concentrarse en uno mismo y de alguna forma reflexionar en uno mismo. Entonces, de alguna forma, sí, un vacío de esas cosas, pues es de alguna forma un lleno en el otro sentido. Y digamos, el ejemplo más trivial, y yo creo que todos lo vivimos todos los días, es el celular, ¿no? O cualquier, pues dejémoslo en el celular y el tiempo que nos consume. O sea, literalmente siempre estamos en todos lados, pero no estamos, ¿no? Estamos siempre al pendiente de nuestro teléfono, del mensaje, del correo, del WhatsApp o de lo que le quieras llamar, pero realmente no estamos. Realmente sentimos que tenemos toda la información, pero realmente no estamos presentes en ningún lugar. Y no sé si algunos de ustedes lo hacen, pero el fin de semana que de pronto lo dejas apagado y si logras pasar las primeras horas de ansiedad y de necesidad de correr otra vez por tu teléfono, pero si logras pasar ese umbral, de repente encuentras esta tranquilidad y lleno y empiezas a poner atención a muchas cosas que no veías porque pues lograste como restar tu atención. Y yo sí creo que en un tema como de los espacios, eso sucede exactamente igual. O sea, si llegas a un espacio, voy a poner el ejemplo de mi madre otra vez con 50,000 cosas, realmente no estás viendo ninguna de esas 50,000 cosas. Y tampoco te estás viendo a ti. Estás tratando de que todo te distraiga. Entonces, cuando de repente llegas a un espacio muy neutro en donde no hay muchas distracciones, quizás sí puedes poner más atención a lo que cada quien considere que es relevante, porque sin duda eso no es algo que dicta la arquitectura, simplemente tú das la posibilidad a que eso suceda, ¿no? Muchísimas gracias. Y ya para empezar a cerrar las últimas dos preguntas, la primera por parte de Pamela Takaki, ¿qué tan accesible llegan a ser estos espacios de introspección y a la vez de cuidado de sí mismo? ¿Y crees que la oportunidad de tomarse el tiempo está relacionado con algún tipo de privilegio? No, yo creo que ahí, o sea, a lo segundo, yo creo que no tiene en ningún momento un tipo de privilegio. O sea, yo creo que el tomarse el tiempo está en la posibilidad de cualquier ser humano y ese tiempo lo puedes encontrar en infinidad de lugares. O sea, ese tiempo puede ser en el metro yendo a trabajar y simplemente encuentras ese momento con tus audífonos y en un espacio de concentración o en un espacio de lectura. Entonces, eso no es un privilegio, eso es un tema como de cada quien tiene la posibilidad de acceder a esos espacios. Y cuando hablamos como de los espacios de introspección en términos físicos, o sea, más allá como de tu capacidad mental, sí pudiera llegar a ver como un tema de accesibilidad, pero voy a regresar y creo que voy a decir lo mismo, voy a decir que no, o sea, me viene a la cabeza una plática se la recomiendo, es muy bonita, es como muy arquitectónica porque habla mucho de espacio. Hay un escultor inglés que se llama Anthony Gormley y tiene una plática en TED Talks, si las buscan Anthony Gormley TED Talks, ahí la pueden encontrar, pero él habla como de este ejercicio, o sea, habla de que de niño lo encerraban en un cuarto en el ático de su casa, no me acuerdo si porque tenía malas calificaciones o porque no le iba bien, y de alguna forma los primeros días él vivía aterrado y vivía como en mucha ansiedad, pero conforme fue pasando el tiempo en esos encierros, él encontró que cerrando los ojos entraba a un espacio infinito potencial que es el espacio de la mente y es el espacio en donde todo puede suceder. Y de alguna forma hace, la plática es como muy amena, hace como una construcción de cómo su viaje escultórico habla como de este espacio potencial, pero creo yo también que ese espacio que ese espacio es un espacio mental, entonces no tiene nada que ver con ese espacio del que hablamos. Obviamente, pues sí, al final puede existir un espacio arquitectónico que te permite y te da como estos accesos,
pero yo creo que todos los seres humanos que habitamos, pues tenemos unas dimensiones espaciales y yo creo que podemos crear en nuestro entorno inmediato o en donde queramos, pues estas realidades, digamos, de espacios más aislados, pues sí, que te den estas posibilidades, ¿no? De cuidarte a ti mismo. Sin duda, yo regresaría a parte cuando hablamos de los contrastes en la realidad de nuestro país, hay las diferencias sociales y estas como brechas tan radicales que vivimos y que habitamos en nuestro país, pues sí creo que hay muchos más retos para acceder a esos espacios en cierto tipo de realidades que en otros. Pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de hacerlos. Pero sí lo que nosotros tenemos como responsabilidad como arquitectos es cómo encontrar la manera de que esos espacios pudieran ser accesibles para muchos, ¿no? Y también puede ser, cuando tenemos oportunidad de trabajar en obra pública, pues puedo ofrecer ese tipo de cosas, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, esa es la última pregunta, que es la pregunta que le hemos estado preguntando a todos los ponentes a lo largo del año. Y si tuvieras la oportunidad de hablarle al Jorge universitario en este momento, ¿qué le dirías? No sé, es una pregunta como complicada. A ver, déjame pensar. Sí, creo que yo creo que lo que quizá yo cuando, o sea, hago como memoria de cuando estudié, o sea, yo tenía como mucha prisa por trabajar y de alguna forma por hacer cosas. Y creo que esa misma prisa me, me alejó en muchos momentos de exprimir y de disfrutar de los momentos de reflexión y de tranquilidad que te ofrece el estudio. Y literalmente cada vez que hoy en nuestra vida laboral, cotidiana y demás queremos como buscar esos espacios, es muy complicado, es sumamente complicado encontrar un rato de reflexión o de trabajo. Y yo creo que este espacio como de la academia y del estudio te ofrece una cantidad de posibilidades que literalmente es un lujo. Es un lujo más allá de cualquier lujo que exista. Yo creo que en mi momento yo no lo aproveché ni lo logré ver como tal. Yo ya a la distancia, quizá lo que podría decirme es como, pues aprovecha ese lujo, aprovecha esa realmente riqueza que es la posibilidad de estudiar y de dedicarte únicamente a estudiar. E inclusive cuando hables aunque tienes que trabajar, o sea, es muy distinto los ingresos económicos que tienes que generar cuando eres estudiante a cuando tienes una familia y ni se diga cuando tienes una empresa. Entonces, digamos, es un espacio envidiable en el buen sentido, ¿no? Entonces, todos los estudiantes que están en ese momento, exprímanlo, aprovechenlo, no se tomen cosas a la ligera. Si pueden evitar, perdón, no voy a decir evitar, equilibrar la necesidad como de socialización que también demanda como esa edad y y también de ganas de echar fiesta, que sin duda es como muy necesario también en la edad. O sea, todas esas cosas las puedes seguir haciendo de adulto, pero sin duda regresar a estudiar, regresar a dedicarle 5 años de tu vida a un tema de cultivarte a tu intelecto y a tu formación y preparación para hacer una actividad en tu vida, pues es algo que nunca regresa. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es de que nos dejas pensando muchísimo. Te agradecemos y bueno, vamos a pasar con Debbie. Pues sí, como dice Abraham, muchas gracias por compartirnos, porque eso fue lo que hicimos en esta sesión de conversatorio, compartir tu experiencia y trayectoria. Y pues amigos, si se perdieron la sesión pasada con Lanza Atelier, esta se encuentra en nuestro canal de YouTube y los invitamos al siguiente martes 8 de diciembre a la última sesión de nuestro programa anual de conversatorio de arquitectura con Gabriela Carrillo dentro del marco de la Expo EAD. Síganos en nuestra cuenta de Instagram, @diazarc, para seguir toda la información respecto a la pronta Expo Digital. Y sin más por nuestra parte, agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber sido parte de este evento y a lo largo de esta gestión de sociedad de alumnos también.
Cedo la palabra a nuestra directora Karina Rodríguez y aprovechamos para agradecerle siempre el apoyo en este camino como medio para ustedes, los alumnos. Que disfruten la entrega de premios y suerte en los finales. Los esperamos en la última sesión de conversatorio y otra vez muchísimas gracias, Jorge. A ustedes, muchas gracias.